Nos vemos mañana. Prepara el coñac. Cuando el cosmonauta Vladislav Volkov envió este mensaje de radio hacia la Tierra, no podía saber que moriría al día siguiente. Después de que los equipos de recuperación llegaron a la cápsula de aterrizaje como estaba previsto, no encontraron en su interior a 3 héroes nacionales que celebraban exuberantemente, sino los cuerpos sin vida de sus camaradas, con quienes habían intercambiado historias apenas unas horas antes. ¿Pero qué llevó a esta misteriosa catástrofe? ¿Qué sabemos sobre este terrible desastre? ¿Qué información está disponible para nosotros y qué se nos está ocultando? Examinemos juntos la desgarradora historia de Soyuz 11 y busquemos respuestas. Triunfo y tragedia. En 1971 la Unión Soviética se estaba quedando atrás. El llamado Shock Sputnik de 1957 ya había transcurrido 14 años. En ese momento, los soviéticos habían logrado poner en órbita por primera vez un satélite artificial con el Sputnik 1, sacudiendo hasta los cimientos la autopercepción superior de los estadounidenses. En 1961 se produjo el siguiente golpe triunfal. El cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en abandonar nuestro planeta azul. Pero 10 años después, la situación había cambiado. Los estadounidenses no solo habían conseguido poner a 2 hombres, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, en un cuerpo celeste extraño, sino que entre los años 1969 y 72, un alunizaje exitoso persiguió al otro. En ese momento, los soviéticos estaban trabajando en secreto en su propio programa lunar, pero como el vehículo de lanzamiento N-1 solo produjo salidas en falso y los diseñadores simplemente no pudieron hacer frente a la situación después de la muerte de Sergei Korolyov, se produjo el fin definitivo de todas las ambiciones lunares en 1974. Pero en vista de todos estos contratiempos no debemos olvidar una cosa. En otro aspecto, los vuelos espaciales rusos estaban por delante. Así, ya a principios de los años 60, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos empezó a elaborar sus planes para el programa Laboratorio Orbital Tripulado. En el marco de este programa, se iba a colocar una estación espía en la órbita terrestre. Cuando los soviéticos se enteraron de los planes de MOL, respondieron a su vez con el llamado Programa Almaz. Los costosos alunizajes y la agitación de la guerra de Vietnam finalmente llevaron a que el proyecto estadounidense fuera cancelado sin resultados. Los soviéticos, por otro lado, sintieron que tenían la oportunidad de realizar un importante trabajo pionero en un campo desocupado, razón por la cual continuaron persiguiendo sus objetivos sin inmutarse. El programa Almaz finalmente se convirtió en el programa Salyut, que incluía estaciones espaciales tanto civiles como militares. El 19 de abril de 1971 había llegado el momento. Salyut 1 era la primera estación espacial de la historia en alcanzar la órbita terrestre. 2 años antes de que los estadounidenses hicieran lo mismo con el Skylab, el Salyut 1 de casi 20 toneladas puso en órbita varios telescopios, un instrumento de medición de rayos ultravioleta, un espectrómetro y un electrofotómetro, completado por un radiómetro ultra secreto. Si bien inicialmente parecía que el programa sería un gran éxito, el 23 de abril se produjo el primer revés. La tripulación que había bajado al espacio a bordo de la Soyuz 10 no logró dominar la maniobra de acoplamiento sin precedentes con la estación espacial. Aunque los cosmonautas se acoplaron a la estación como estaba previsto, no pudieron establecer una conexión segura y hermética entre su nave espacial y el Salyut 1. Como resultado, los hombres no tuvieron más remedio que abortar la operación y regresar a la Tierra con resignación. Soyuz 11. En la búsqueda posterior del problema, los expertos terrestres tuvieron que confiar en especulaciones. Dado que el dispositivo de acoplamiento había sido desechado antes de volver a entrar, solo podían suponer que este componente estaba defectuoso. Lo que la Soyuz 10 no logró, se suponía que la Soyuz 11 lo haría mejor. Y si todo hubiera salido según lo planeado originalmente, Alexei Leonov, Pyotr Kolodin y Valery Kubasov habrían partido al espacio en el momento oportuno. Pero las cosas nunca llegaron a este punto. Unos días antes del lanzamiento, los rayos X revelaron manchas oscuras en los pulmones de Kolodin. Como no se podía descartar que la causa fuera la peligrosa enfermedad infecciosa tuberculosis, tuvo que intervenir el equipo de reemplazo. Cuando Viktor Pasayev, Georgy Dobrovolsky y Vladislav Volkov pronto se encontraron dentro de la nave espacial Soyuz 11. Solo este último cosmonauta podía recordar alguna experiencia espacial práctica. A pesar de esto, la inexperta tripulación partió hacia el Salyut 1 a las 06:55 am hora local del 6 de junio del 71, y un día después provocó gritos de júbilo en la Tierra. La maniobra de acoplamiento tuvo éxito en el primer intento, convirtiendo a Pasayev, Dobrovolsky y Volkov en los primeros cosmonautas de la historia en pisar una estación espacial. Posteriormente lograron activar Salyut 1 como deseaban y completar algunos experimentos. Sin embargo, las dudas pronto se convirtieron en la euforia inicial, ya que siguieron una serie de complicaciones. En una ocasión, el sistema de soporte vital amenazó con fallar.
En otra, los cables de un experimento se quemaron y salió humo. Además, dado que los soviéticos tenían su propia manera de abordar los fallos, no era nada fácil para la tripulación informar de los problemas a la estación terrestre. El trasfondo: para mantener el secreto, los cosmonautas debían utilizar en tales casos palabras claves especiales, pero como el operador de radio de servicio en la Tierra no había sido informado de esto, solo entendió la estación. Al final, sin embargo, se desconectó la prueba que había salido mal. La ventilación se hizo cargo del resto, para que los hombres pudieran seguir trabajando en un ambiente libre de humo. El desastre. Sin embargo, los cables dañados no fueron lo único que provocó líneas de preocupación en la frente de la tripulación de la Soyuz 11. Cuando los hombres subieron a la cinta para ejercitar su resistencia, toda la estación comenzó a vibrar ligeramente, y sin embargo, considerando todo, la tripulación permaneció en Salyut 1 durante 22 días, 10 horas y 39 minutos. De esta manera, los 3 cosmonautas consiguieron 2 récords a la vez. No solo se convirtieron en los primeros seres humanos en entrar en una estación espacial en el espacio, sino que también consiguieron el título de estancia más larga en el espacio. Para poner esto en perspectiva, la tripulación del Apolo 17, que llevó a cabo la última y más larga misión del programa Apolo, pasó poco más de 12 días fuera de la Tierra. Sabiendo que poco después ocurriría una terrible desgracia, los últimos mensajes de radio de la Soyuz 11 parecen aún más trágicos. Por ejemplo, en una de las últimas llamadas, la tripulación afirmó: «Anhelamos la Tierra», y recibió la respuesta de la estación terrestre: «Los estamos esperando». En el 50 aniversario del desastre, la agencia espacial rusa Roscosmos publicó el último mensaje de radio de la tripulación en 2021. Este fue el último mensaje que Vladislav Volkov transmitió unas horas antes de su muerte. «Nos vemos mañana, prepara el coñac». Por supuesto, en ese momento nadie podría haber adivinado que el ansiado reencuentro daría paso a una misteriosa tristeza. Después de todo salió según lo planeado. Cuando el módulo de retorno se separó del módulo orbital a las 22:47, no hubo motivo de preocupación. Pero entonces aparecieron los primeros signos de que algo andaba mal. A las 22:49 la tripulación debería haber informado de la exitosa separación del módulo orbital y de la apertura del paracaídas, pero la estación terrestre no recibió ningún mensaje. Antes de su regreso, la tripulación recibió instrucciones de permanecer en la cápsula después del aterrizaje y esperar al equipo de recuperación y al personal médico. Así, después de que la cápsula de aterrizaje aterrizó en la estepa kazaja a las 23:16 horas, el equipo de recuperación llegó al lugar de aterrizaje a tiempo y no podía creer lo que veía. En lugar de mirar los rostros radiantes de los viajeros espaciales, solo vieron 3 cuerpos sin vida. Cuando la cápsula aterrizó en la Tierra, Dobrovolsky, Volkov y Pasayev ya llevaban 25 minutos muertos. La búsqueda de la causa. El equipo de recuperación intentó inmediatamente reanimar a los hombres, pero todos los esfuerzos fueron en vano. ¿Qué había pasado? ¿Qué llevó a los 3 cosmonautas a convertirse en las primeras y hasta ahora únicas personas en morir en el espacio? Pues bien, se supone que una válvula de compensación de presión defectuosa fue la causa de la catástrofe posterior. Esto ya se había soltado durante la separación entre el módulo orbital y el de retorno, y eso a una altitud de 168 kilómetros. Esta maniobra estaba originalmente pensada para suministrar aire cuando la cápsula estaba cerca del suelo, pero como la válvula se soltó demasiado pronto, el vital aire respirable de los hombres se escapó al espacio. El hecho de que la tripulación no viera una llamada de socorro después probablemente se debió a que en su desesperada agonía intentaron encontrar la fuga y apagaron las radios para hacerlo. Es posible que esto haya ocurrido porque los hombres querían localizar la fuga acústicamente. En cualquier caso, los cinturones de seguridad abiertos del asiento de Dobrovolsky daban una indicación de ello, pero es posible que los cosmonautas ya no estuvieran conscientes en ese momento. Es seguro que los hombres murieron en muy poco tiempo. Los datos médicos de la tripulación, que se registraron constantemente, mostraron que los 3 miembros de la tripulación sufrieron un paro cardíaco y respiratorio después de aproximadamente 110 segundos. El hecho de que la cápsula llegara ilesa a la Tierra se debió también a que el aterrizaje fue completamente automatizado. Los cuerpos de los viajeros espaciales fueron trasladados a Moscú el día del accidente y depositados en la casa de los sindicatos. Después de la cremación, el 3 de julio de 1971, tuvo lugar un funeral con todos los honores estatales. Las urnas fueron posteriormente enterradas en el Kremlin. Sin cobardes. Desde el punto de vista actual surge una pregunta fundamental. ¿Por qué la tripulación del Soyuz 11 no usó trajes espaciales? Es más, ¿por qué en aquel momento ni siquiera había máscaras de oxígeno a bordo de la cápsula de aterrizaje? Bueno, el diseñador soviético y pionero de los cohetes Vasilov Mishin justificó su decisión de no usar trajes espaciales de la siguiente manera: «No quiero cobardes a bordo de mi nave espacial».
Pero más allá de esta justificación cuestionable, esta decisión todavía tiene un beneficio práctico. Los cosmonautas que no usan trajes espaciales simplemente ocupan menos espacio. Pero para el mundo exterior la decisión se justificó principalmente por la gran seguridad de las naves espaciales soviéticas. A diferencia de los americanos, simplemente no había necesidad de trajes protectores estancos a los gases. Después del accidente surgió la cuestión de la culpabilidad. ¿Podría la tripulación haber evitado la catástrofe por sí sola? ¿La causa tuvo más que ver con una formación inadecuada que con el componente defectuoso? Mishin, quien niega el traje espacial, subrayó que el cierre de la válvula se había practicado en la Tierra, pero ocultó que este escenario había sido simulado solo para el aterrizaje de la nave espacial en el agua durante el entrenamiento, para lo cual los hombres habrían tenido varios minutos. E incluso si los cosmonautas hubieran encontrado la fuga inmediatamente, solo habrían tenido 25 segundos para desmayarse. En última instancia, el accidente de la Soyuz 11 iba a tener consecuencias profundas. Inicialmente los soviéticos detuvieron por completo sus vuelos espaciales tripulados. La estación espacial Salyut 1 quedó abandonada a su suerte y se quemó el 11 de octubre de 1971, perdiendo irremediablemente numerosos resultados científicos. Las tripulaciones soviéticas que luego partieron al espacio llevaban trajes espaciales de nuevo diseño, y el sistema de soporte vital asociado estaba destinado a llenar la cabina con aire en caso de una emergencia. Gracias por mirar. ¿Qué pasa por tu mente a la luz de la trágica misión Soyuz 11? ¿Se podría haber evitado el desastre? No dudes en presionar los botones me gusta y suscribirte y escribirnos tu opinión en los comentarios. Y con eso te digo chao y hasta la próxima.